Buenas tardes a todos. Hoy estamos en lo que es la sesión número 1 de la materia de educación especial. Para esto hoy hablaremos de lo que es el concepto de educación especial y su historia. Es importante mencionar que la educación especial no solo tiene una definición única, sino que posee diferentes definiciones, por decirlo de esta manera, dependiendo al ámbito o al campo al cual nos estemos especificando. Por lo cual es importante que para nuestra materia nosotros entendamos que educación especial va a tener al menos 3 definiciones. La primera, la que nos va a ofrecer la Secretaría de Educación Pública. ¿Sí? La segunda, como un área multidisciplinar. Y la tercera, como un ámbito de especialidad de los que nos dedicamos al ámbito de la educación y el desarrollo humano. Si ustedes pueden observar, amplío para que lo vean. Educación especial se encuentra al centro y tenemos diferentes disciplinas que lo conforman, pero especialmente nos interesan 2. La medicina y la pedagogía. La psicología en este momento no lo tomamos tanto porque vamos a tener un capítulo especial para ella. Así pues, damos pauta y avanzamos hacia la nueva definición. Ustedes disculparán porque al momento de transferir este archivo para hacerlo manejable, este espacio que ustedes ven en negro refiere al artículo 41 de la Ley General de Educación. Pero en esta dirección, y de hecho es una tarea que les voy a dejar, van a leer y copiar en su libreta el artículo 41 de la Ley General de Educación. ¿De qué nos habla? Ese artículo nos dice que la educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva de la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de una manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, en un contexto educativo incluyente. Hasta aquí le voy a dejar, porque estos elementos serán explicados con mayor detalle en otro capítulo. Amplío la imagen para que sean por favor capaces de o buscarla así en internet, lo cual lo recomiendo más, o si la quieran copiar y después buscar. Pero sí les voy a pedir que su primera tarea, de varias que van a tener ahora, es copiar a mano el artículo 41 de la Ley General de Educación. Y seguimos. Esa fue la primera definición, la definición que nos da Educación Especial del Estado. La segunda, como un área de estudio multidisciplinar de estudio del hombre o de su desarrollo. En este caso retomamos a Sánchez Escobedo, al doctor Sánchez Escobedo, de su libro Compendio de Educación Especial, en el cual nos dice que la educación especial es un área multidisciplinar en el estudio del hombre, donde medicina, pedagogía, psicología, antropología social y sociología se confluyen en tratar de cada una aportar a la comprensión y que facilite la atención educativa de aquellos alumnos que sobrepasan el plan de estudios. El término que ellos utilizan, este es un libro de los años 90, pero fue escrito a finales de los 80, es excepcional. Vamos a ver en otro video que se hará que la definición del sujeto de educación especial ha ido cambiando con el tiempo, tratando de mejorar la percepción social y mejorar la definición. Entonces,
Para este momento en el cual se hablaba del estudio del hombre excepcional o del alumno excepcional, nos maneja, ¿no?, que la educación especial entonces es esa área de estudio multidisciplinar donde estas disciplinas o áreas científicas confluyen para obtener una mejor comprensión del fenómeno de lo que es una persona excepcional. Hoy le llamaríamos una persona con necesidades educativas especiales o una persona con barreras para el aprendizaje. Eso lo vamos a ir aclarando en otros videos. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta aquí, no es tan difícil de comprender. Esa sería la segunda definición. La tercera definición tiene que ver con un área de la especialidad de la educación y en nuestro caso, como psicólogos, de la educación, psicología educativa. Para Taylor y Stenberg, observemos la definición del 89 del libro tomado de Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial, nos menciona que la educación especial consiste en ofrecer una instrucción, podemos subrayar esa palabra, instrucción, que se ha diseñado específicamente a personas o para hacer frente a las necesidades educativas de alumnos excepcionales. Observamos que vuelve a aparecer el término alumno excepcional. Esto es porque son definiciones de los años 80, pero podemos ver con claridad que aquí nos dice algo que en las otras no. Nos dice que es una educación especializada, diseñada específicamente. Y eso es algo que con la educación inclusiva, que es el modelo actual de la educación especial, se está perdiendo. Por eso es importante que aquí comprendamos que entonces educación especial es una especialidad de la educación, no un complemento. ¿Sí? Y esto lo vamos a ir defendiendo a lo largo de las diferentes sesiones. Agrego y finalizo la definición. Para alumnos, frente a las necesidades educativas de los alumnos excepcionales, que implica el ambiente físico, entiéndase, no solamente es el aula, la forma de enseñanza o los procedimientos, los contenidos y el uso de material pedagógico y equipo pedagógico. Y eso se ha perdido. Lo dejo entre comillas y en otro video lo retomaremos. Pero observemos que educación especial se ha minimizado tanto que simplemente es tenerlos en el salón de clases, sin darles estas oportunidades. Y que a los profesores del salón de clases se les está poniendo demasiadas obligaciones cuando no lo deberían de tener. Deben de tener un personal y equipo de apoyo. Pero bueno, lo veremos más adelante. Algo que manejamos también en este capítulo es que la educación especial ha tenido una evolución a partir de un aspecto muy importante. Entender qué es una persona con discapacidad. Para esto, yo les voy a pedir a ustedes que utilicen un poco su imaginación y nos visualicemos cuando las sociedades primitivas se habían acentuado y organizado. Esto trajo consigo un conjunto de nuevas ideas, valores y creencias. Pero también muchos aspectos de la supervivencia eran necesarios. Para este momento, la supervivencia del más apto o del que estaba completo era fundamental, no solo para la familia, sino para la tribu. Entonces, si nacía un niño con alguna discapacidad, algún órgano enfermo o de bajo peso, probablemente se le dejaba morir o se le utilizaba como animal de carga si es que había sobrevivido y posteriormente servía para la producción. Los valores que se tenían entonces a veces no han sido tan diferentes de los de ahora. Se les veía más como un estorbo, como una carga, que como una ayuda. Y si se les veía como ayuda era por su fuerza laboral o incluso ser explotados. Las ideas más dominantes hasta el día de hoy se las vamos a deber a la visión de los atenienses. Porque no solamente nos van a dar los principios de la razón, no solamente nos van a dar los principios sobre la moral, sino nos proporcionan también los ideales de estética. Y entonces va a sonar grotesco, pero bastaba con nacer feo para ser suficiente y ser desechado. También bastaba con ser mujer para ser desechada
Y no se diga de aquellos que nacían con algún miembro sin haberse desarrollado, pues desde bebé se les dejaba a su suerte. Si algunos logran sobrevivir es porque pertenecían a familias con cierto poderío económico, pero aún así se les resguardaba. De aquí entonces los valores de estética que influenciaron sobre la ciencia y sobre la educación. A la par de ellos, vamos a tener la visión judeocristiana. Para aquí vamos a encontrar que la visión sobre la discapacidad va a estar asociada, en el caso de los judíos, a la desobediencia de los padres y el pecado de los padres que se hereda a los hijos. En el caso del cristianismo, además de este elemento, la desobediencia o el pecado de uno mismo afecta. Entonces y además agreguemos que la situación como la epilepsia no es otra cosa que la manifestación de poderes demoníacos en la persona, porque ha pecado. Las dos visiones que acabamos de mencionar, la ateniense y la judeocristiana, tardarán mucho en encontrarse, pero será en Roma donde esto conformará la visión que vamos a tener acerca de lo que es la discapacidad y el trato que se le da. Algo que se debe de ocultar, algo feo, y es culpa de los padres o de la misma persona que ha pecado. Y eso nos permite llevar a la siguiente etapa, la Edad Media. Aquí en la Edad Media, nosotros observamos en este cuadro resulta muy interesante, voy a ampliarlo. Lo pueden encontrar ustedes en internet, pero nos habla de cómo se manejaba la ciencia. Esto que ven es una operación craneal como una forma de hacer evidencia a los conocimientos de la época. Por un lado tenemos aquí al médico que está haciendo una trepanación, es decir, un corte sobre el cerebro. Y ven que sobre él hay un pequeño embudo. Bueno, estos embudos eran sombreros cónicos cuya visión ideológica es que conectaban la mente con el universo. Por eso cuando ustedes veían a los niños sentados en los bancos y les ponían estos conos, no era que eran el cono de burro, la intención es que era un método remediacional, es decir, un método para combatir la falta de conocimiento. ¿Sí? Así eran las cosas y se mantuvieron todavía hasta mediados del siglo pasado, ¿no? Una forma de corregir la falta de conocimiento. Por el otro lado vemos a un sacerdote que en su mano tiene una vasija. Esta vasija hace referencia a la visión ideológica. Yo les digo, contenía, si no mal recuerdo, agua de consagrar, puesto que la persona que se está llevando a cabo la operación con él puede morir. Entonces, bajo este principio de agua de consagración, la persona puede recibir la disculpa, la unción de sus pecados para que pueda ir al cielo. Y al final vemos a una mujer que hace referencia a la ignorancia del pueblo. Entonces vamos a encontrar que en la Edad Media nos maneja de una forma muy clara que el conocimiento era religioso y científico limitado, más por tradiciones que por realmente conocer lo que éramos. Y aquí vemos la sociedad. Obsérvese que aquí, en el último nivel de campesinos y soldados y siervos, se encontrarían cualquier persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque no eran vistos como parte de la misma. Eran rechazados, eran olvidados. En la época del Renacimiento, simbolizada por el dibujo de Leonardo da Vinci, encontramos un nuevo descubrimiento y conocimiento acerca de lo que es el hombre. Pero vemos que la actitud hacia las personas con discapacidad sigue siendo la misma. Se les ve como pordioseros. Y más aún, grandes ciudades como por ejemplo Venecia, armaban lo que eran pequeños viajes para que se juntaran a todos los ciegos, a todos los epilépticos, a todos los leprosos, a todas las personas con peste,
en naves que eran enviadas a Tierra Santa. Entonces salían de Italia y se viajaban hacia Tierra Santa, y a la mitad del camino del mar Mediterráneo eran lanzados al mar. Y regresaba la nave en 7 días diciendo que todos habían llegado a la Tierra Santa y todos habían decidido quedarse por penitencia. Era una forma de hacer limpieza sectorial, racial e ideológica. Por eso el libro de Erasmo de Rotterdam, de La nave de los locos, tiene que ver con estos procesos que sí se dieron a cabo. También en el libro de Michel Foucault pueden encontrar este tipo de dato que les hace la referencia de cómo se hacía limpieza de todos aquellos que eran los desposeídos o los no gratos como la discapacidad. Eso llevó entonces a que la iglesia reflexionara. No era posible seguir matando a las personas. ¿Dónde estaba el valor cristiano? Bueno, los que podían pagarlo, y por medio del acto de la misericordia, se les recluía. En estas torres se recluía a los hijos de nobles, a los hijos de poderosos, de ricos, y eran cuidados por monjas. Aquí es donde nacen entonces los hospicios o los asilos, que no era otra cosa que aquellos familiares de personas o reyes que tenían alguna deformidad o alguna discapacidad, eran recluidos toda su vida. Y nacen precisamente los auspicios en base a la misericordia. No se les enseñaba nada, no se les daba nada, simplemente se les dejaba vivir y se les alimentaba hasta su muerte. Eso permitió que los siglos venideros, y como aquí vemos, los auspicios dejaran de ser de los reyes para convertirse en situaciones del público. Y entonces aparecieron, además de los hospicios, los hospitales psiquiátricos, donde simplemente se les separaba y aislaba. Aquí es donde vamos a encontrar todos los avances de la medicina futura, el estudio de la psiquiatría, el estudio de la educación especial, de la medicina, en estos espacios, porque con estas personas se experimentaba. Para el siglo XIX, una antesala al siglo XX, ya se comienza a percibir o aceptar la existencia de estas figuras con discapacidad, pero de una forma limitada. En la primera imagen tenemos a una niñita con síndrome de Down, pero por sus ropajes vemos que pertenece a una familia con cierto recurso económico, lo mismo con el hombre en la silla. Las enfermedades para este momento generaban ciertas deformidades en las personas y hacía que esto cambiara. Entonces, aun cuando seguían siendo recluidos, muchos ya no los mandaban a los asilos y los mantenían en su casa. Seguían ocultos, seguían separados de la familia, la sociedad todavía no les daba lugar. Pero este cambio fue gracias a visiones de los médicos donde, por ejemplo, Itard y Seguin nos hablan de que se les puede rehabilitar y enseñar. Esas son las enseñanzas que nos deja el siglo XIX. Y algo que me llama mucho la atención, en este mismo momento la educación comienza a tener cambios. Se comienza a ver la importancia y el valor de que los niños sean educados. Esto es muy importante mencionar. Antes la educación no era para los niños, era para los adultos. A los niños se les veía como ganancia para generar dinero, como obreros de paga baja que podían ser utilizados, o si eran hijos de nobles, ya desde el inicio serenitas que tenían que esperar a crecer para casarse, o varones que tenían que aprender un oficio y en este el de las letras. La enseñanza no tenía una estructura, no tenía un orden, no tenía un manejo. Por eso es que como tal no había un sistema que se preocupara ni por los niños ni por las personas con discapacidad. Pero cuando llegamos al siglo XX, muchas cosas van a cambiar. Aquí en esta línea de tiempo solo nos manejan algunos aspectos, pero básicamente lo voy a retomar en otro video. ¿A qué me refiero? Podemos ver la evaluación de lo que vimos en las últimas imágenes de un sistema dirigido a aislar, a hacer un sistema que en los 70s los estados, los gobiernos traten de ser aquellos que generan los cambios. Hasta aquí la primera parte de este video.